Hola, buenos días. Qué bueno poder compartir la palabra. Siempre es un desafío compartir la palabra y por este medio de vídeo. Este mensaje lo compartí la semana pasada en Cáceres. Era muy diferente. Lo compartí, parecía un astronauta porque tenía la cámara esa que uno se pone. La prefería a la mascarilla. Pero bueno, quiero orar. Señor, gracias. Porque solo tú tienes palabras de vida. Y Padre, te ruego que tú ministres según tu espíritu, según tu visión, con cada uno de los discípulos que hoy están escuchando. Y si hay alguien que no te conoce, que pueda hoy tomar la decisión de seguirte. En el nombre de Jesucristo. Amén. Qué bueno pues poder compartir acerca del discipulado. Estas semanas hemos estado hablando acerca de ese tema y la semana pasada Milton habló acerca de la tercera etapa que tiene que ver con la relación que tenía el Maestro Jesucristo con sus discípulos, con los 12, y tenía una relación especial con 3 y con 1, y en alguna ocasión había 5. Y la responsabilidad y el don y la característica, personalidad de cada uno era distinta. Ahora hoy yo quisiera que habláramos acerca de algo que se llama practicum, lo llaman en Alemania, o llamamos pasantía, o llama la práctica simplemente. El Señor en esta cuarta etapa quiere que el discípulo reproduzca lo que es el Señor. El discípulo hace lo que ha visto y ha oído. Y para dar trasfondo a este pasaje que ya se ha leído de Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13, es que el Señor ya había pasado 18, 20 meses con los discípulos y habían escuchado sus enseñanzas, habían visto al Señor predicar. Hasta ahora Él era el único que predicaba, era el único que sanaba, que levantaba muertos, que echaba fuera demonios, que calmaba la tempestad. Él tenía control sobre la creación, sobre los hombres y sobre el diablo, porque tiene el control. Ahora, en todo esto, llega un momento cuando queda, digamos, un año más para que el Señor vaya a la cruz a morir por nuestros pecados, a tomar tu lugar y mi lugar, y a ser sepultado y resucitar al tercer día, ofreciendo el perdón a todo aquel que reconozca, que también hay que reconocer que necesitamos el perdón de Dios es una obra del Espíritu Santo. Pero tú y yo como discípulos tenemos que proclamar esa verdad. Ahora, cuando el Señor habla acerca de la práctica aquí y le dice vamos a hacer, yo pudiéramos llamar este tema hoy el primer viaje a corto plazo de los discípulos, misionero. Hemos hablado otras veces que misión significa enviar. Y el Señor llamó, como vimos la semana pasada, a los que quiso. Lucas, eso lo dice Marcos, son evangelios sinópticos y cada uno nos da una perspectiva diferente a los discípulos. Lucas dice que pasó el Señor toda una noche orando. Eligió a los 12, los llamó a sí mismo. Y luego que lo llamó a sí mismo, para que estuviesen con Él, la intimidad con Cristo es lo más importante. Porque de ahí fluye todo. Y de ahí entonces los envió a predicar. Pero aquí vemos en este primer viaje que cuando ya Juan el Bautista había preparado el camino, había predicado el arrepentimiento, había predicado que viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Jesucristo está predicando y casi habían pasado 2 años. Y ahora el Señor tiene que delegar, tiene que reproducirse en otros. Y siempre recuerdo que nosotros no reproducimos lo que enseñamos, sino lo que somos. Y Jesucristo, entonces, en este pasaje, quiero que veamos 5 cosas, bueno, 6 cosas, y quizás una más. 6 cosas. Y en esas 6 cosas, primero, el Señor muestra compasión por las personas. Cuando les envía, quiere que muestren compasión. Y les da autoridad y poder. Quiere que vivan en comunidad. Segundo lugar. En tercer lugar, quiere que ellos aprendan a confiar en Dios, a depender en Dios. En cuarto lugar, que tengan contentamiento. En quinto lugar, que tengan discernimiento y puedan juzgar entre lo que está correcto o no, en qué paso dar, qué cosa hacer en su viaje misionero, en su viaje de la evangelización, de hacer discípulos. Y finalmente termina
con la proclamación y con compasión otra vez. Es como que comienza con compasión y termina con compasión. Dios es un Dios compasivo. Y Él sabe, claro, que es el único camino, como dijo Él. Yo soy el camino y la verdad de la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, el trasfondo de esto lo vemos tomando prestado de Mateo, que en Mateo 9 el Señor andaba y vio a las multitudes y las vio como ovejas sin pastor, atribuladas, desamparadas. Y entonces esa visión le movió a la compasión y sintió compasión de la gente. Y esa compasión le llevó a decir a los discípulos: chicos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. De hecho es que eche fuera, de dentro eche fuera obreros hacia afuera, y que los eche, el texto literalmente es muy interesante, dice que los eche afuera hacia dentro de la cosecha. Ahora dice obreros, no dice profesionales, no dice pastores, no dice misioneros. Es una cosa que quiero dejar bien claro, que se refleja en la Escritura, que el Señor nos llama y el Señor quiere que entendamos que una vez que conocemos a Cristo personalmente, todos somos discípulos en todas partes, en todas las cosas que hacemos, y que todos somos enviados. Eso es la misión. Ahora es verdad que hablamos de misionero cuando alguien se va a otra cultura, pero enviado es ser comisionado. Entonces vemos la cualidad número 1 cuando vemos en el versículo que ya leyó la hermana. Dice: llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Primero vemos que los envió de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí ya hay varias cosas, pero yo quiero enfatizar que lo primero que le da es autoridad sobre los espíritus inmundos. Claro, una enfermedad, ellos eran enviados con el poder de sanar. Pero el demonio, no sé por qué lo menciona como la primera cosa, porque era una oposición, como dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Dios. ¿Y en dónde vemos la compasión? Pues la gente que está endemoniada está oprimida, está cautiva, y el Señor viene a libertar a los cautivos, a deshacer las obras del diablo. Y entonces de esa manera los discípulos lo primero que tenían que demostrar era compasión y echar fuera demonios, sanar a las personas. Y claro, es algo que surgía del mismo Señor cuando Él vio en Mateo que la gente estaba perdida y sintió compasión por ellos. Ahora el apóstol, la palabra apóstol significa enviado, y todo está relacionado en el apóstol, enviado, misión, enviar. El apóstol por excelencia, dice Hebreos 3, es Jesús. Y el Señor como apóstol, que dice a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, en Hebreos 3, versículo 1. Y repito, en este envío, la primera característica es que tenemos que ser gente de compasión. Podemos darle a la gente hoy, pues, alimento, como en San Blas, como en Misión Urbana, como en Camarma, en otros lugares, ayudar a la gente en su necesidad, orar por ellos. Y si hay personas que están poseídas, oprimidas por el diablo, pues sí. En la autoridad que el Señor dice, toda autoridad me está en el cielo y en la tierra, en esa podemos y debemos orar. Ahora, todos los discípulos somos llamados en todas partes, en todas las cosas. Allí donde vivimos con los vecinos, donde trabajamos con los colegas, donde estudiamos con los compañeros de clase, en la familia, que a veces es el desafío más grande, de poder ser luz en la propia familia. Alguien definió el liderazgo como conseguir que las cosas se hagan eficazmente a través de otras personas. Y nosotros estamos en todo este tiempo entendiendo de que hacer discípulos es la gran comisión en Mateo 28, es una cosa fundamental. Ahora, en segundo lugar, dice que los envía de 2 en 2. La comunidad es importante y el Evangelio lo vivimos en comunidad. Qué pena que tenemos que estar tanto tiempo en Zoom, pero qué bueno que podemos estar en Zoom, ¿no? Pero eso no sustituye el estar de tú a tú ahí. Y donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre, cuando uno no ve una cosa, el otro lo ve. También en el matrimonio se ve eso, que yo veo una cosa, mi mujer ve otra, y juntos vemos el panorama mejor. Pero también en Deuteronomio 19 dice que cualquier asunto debe ser juzgado con la palabra de 2 o 3 testigos. Entonces, cuando ellos iban a proclamar
y hemos hablado de la compasión y estamos hablando de la comunidad, la unión hace la fuerza. Mejores son dos que uno, está en la Escritura. En tercer lugar, vemos que el Señor les dice, les ordenó que no llevaran nada por el camino. O sea que, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzado con sandalias. No llevéis dos túnicas. Y el Señor entonces les enseña en tercer lugar, vemos la compasión, vemos que les llama también a caminar en comunidad, el Evangelio se procesa en la comunidad. Y en tercer lugar, la confianza en Dios. Esa es la tercera cualidad que aprendemos y todos tenemos que realmente el justo por la fe vivirá, tenemos que depender de Dios. Y los discípulos, resulta que en este pasaje vemos que el Señor les envía con lo opuesto. Chicos, os vais con lo opuesto. Pero luego, ¿qué había pasado? Que más adelante vemos en Lucas 22:35 que el Señor le dijo a sus seguidores, sus discípulos, cuando os envié sin dinero, ni provisiones, ni sandalias, ¿os hizo falta algo? Y ellos dijeron, no, nada, Señor, nada le faltó. Y Dios es fiel. Entonces el Señor quiere que hoy recordemos que Él es fiel, que Él proveerá, que Él está atento, que si Él cuida de las aves, cuidará también de ti, que Él promete, yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Entonces les envía, porque ellos habían estado, si hacía falta, el Señor hacía pan y pez, y multiplicaba los panes y los pececitos de este chico que lo trajo. Él lo podía crear la comida, o conseguía, siempre les proveyó de todo, pero llega un momento que dice, ahora chicos, vosotros solos, pedid al Padre en mi nombre y cualquier cosa, el Padre está atento a vosotros. Así que en cuarto lugar vemos el contentamiento. En ese sentido dice, donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población. Y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, bueno, esa es la segunda parte. Pero el versículo 10 nos habla del contentamiento. Y la lección que aprendemos aquí es estar contento con lo que tenemos. Y hay hoy pastores, o pastores, digamos, lobos vestidos de pastores, que dicen, bueno, da tu ofrenda, tráela y el Señor te va a sanar, y viven como reyes y la gente vive miserable. Hay muchos pastores falsos, pero el Señor quiere que vivamos con contentamiento. Y eso tenía que ver, por ejemplo, si un día ti te invitan a estar en una casa y estás en un proyecto de compartir el Evangelio, y esa casa te recibe, quédate ahí. Porque igual venía otro y decía, yo también quisiera que estuviera este hermano conmigo para yo tener la bendición de ser hospitalario, pero ellos tenían la orden de quedarse donde estaban. Otra ilustración, si un pastor le invita a una iglesia pequeñita, o un hermano cualquiera que predica la palabra y comparte la palabra, y pone la fecha en mayo, muy bien, ahí estoy en una iglesia, ¿cuántos son? 13, muy bien. Pero luego le invitan que en esa misma fecha, pero donde van a haber 1500 personas. El Señor dice, mira, si te invitaron a esa iglesia pequeña y luego te invitan a una más grande, quizá la ofrenda sea más grande o sea más conocido porque es 500 personas. El Señor dice, no, quédate ahí con los 13 que yo te he abierto la puerta primero. Di que no, tenemos que aprender a decir que no y estar contentos con lo que tenemos. En quinto lugar vemos que hay que tener discernimiento. Y el quinto principio aquí en Marcos 6:11, el mensajero del Evangelio tiene una característica necesaria y es que ejerce el discernimiento. Dice, si en el lugar no os recibieren ni oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerante el castigo para los de Sodoma y Gomorra, que era una ciudad pues tremendamente pecadora, que para aquella ciudad. ¿Por qué? Porque aquí hay una revelación mayor que la que hubo en Sodoma y Gomorra. Y si Jesús hubiera ido a Sodoma y Gomorra, posiblemente se hubieran convertido. Pero estos aquí tenían al mismo Mesías, al mismo Señor, el Dios hecho carne, Jesucristo, enviado a sus discípulos y él mismo fue rechazado. Los discípulos fueron rechazados. También es parte de que tenemos que entender. El discernimiento nos da la capacidad de saber hasta cuándo vamos a estar con una persona que le estamos hablando al Señor y esa persona está rechazando. A veces pensamos también, estamos trabajando en Meco, estamos trabajando en otro lugar, en San Blas, ¿hasta cuándo quedarnos trabajando en un pueblo que ya ha sido sembrada la palabra?
Tenemos que pedir al Señor que el Espíritu Santo nos guíe. Señor, no queremos estar pues duplicando esfuerzos donde realmente la gente no quiere. Pero a veces puede estar 20 años en un lugar y no se convierte en nadie. Luego se va el misionero y comienza la gente a convertirse. Entonces hay que tener cuidado, pero tenemos que tener discernimiento y no estar encima en un lugar simplemente porque somos más buenos que Dios y ahí estamos hasta que estamos desesperados. Hay que saber cuándo decir también hasta aquí, Señor, porque el Señor lo ha dicho y lo ha mostrado. Ahora, lo de sacudir el polvo pagano de las ropas y sandalias era que tiene el sentido de que en Palestina, cuando un judío salía, un hebreo salía, cuando volví y salía a otra tierra gentil de otras naciones que no eran hebreas, al volver tenía que sacudirse el pie. ¿Por qué? Sacudirse los zapatos y su barba incluso tenía el polvo ese. Todo eso era inmundo, ¿no? Y la vestidura, todo el polvo. ¿Por qué? Porque eso era impuro. Ahora el Señor es muy fuerte porque el Señor ha elegido 12 discípulos que son quizás como paletos. Son personas que no son educadas ni han ido a la universidad. Pero el Señor cuando llama, Él capacita. Nuestra competencia viene de Dios, no de los hombres. Y también el llamar a estos discípulos era un juicio hacia el sistema religioso donde estaban los fariseos, los escribas y los saduceos. ¿Por qué? Porque el Señor no escogió a los que sí eran muy educados en la palabra, sino escogió a aquellos que tenían un corazón moldeable. Y eso es un discípulo. Y a lo vil y despreciable de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces el Señor aquí dice que cuando estamos en situaciones no receptivas, no significa que la misión es fallida, sino que ya no quieren escuchar las buenas noticias y lamentamos decirle pues que tenemos que retirar la paz que esperábamos traer a esta casa o a este pueblo o a esta ciudad. Y es muy fuerte también el discernimiento cuando pensamos en que el Señor dice en otro pasaje paralelo que no echemos lo sagrado a los perros ni a los cerdos. Dice, ¿eso qué tiene que ver? Pues hoy quizás el versículo favorito de un no creyente es no juzguéis. Entonces no quiere también a veces, no sé, que no juzguéis, que no podemos juzgar nada. Cada uno vive como vive, pero tú no me juzgues porque tú no eres quien para juzgar. No, pero el Señor en Mateo 7.1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero 5 versículos más adelante cambia velocidad y dice, ahora, no deis lo que es santo a los perros, pues irán contra vosotros y os morderán. No tiréis tampoco perlas finas a los cerdos, pues lo único que harán es pisotearlas. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque un lenguaje muy fuerte. Yo sé que piensa que los perros son una pequeña y agradable mascota peluda que se acurruca. Ay, qué lindo perrito. Nosotros tenemos una perrita. Ay, qué linda, qué suavecita, qué calientita. Y la tienes en tus brazos. Pero los perros de aquel tiempo no eran así, sino que no eran perros domesticados en los tiempos bíblicos. Los perros eran salvajes, se reproducían de cualquier manera, se convertían en mestizos medio salvajes, carroñeros que vagaban por las calles, sucios y codiciosos, gruñones, enfermos, peligrosos, odiados por la molestia, la peligrosidad, la bulla que hacían en la calle, y comiendo basura. ¿Os imagináis? El Señor está diciendo, ¿te imaginas tomar parte de la comida de la Pascua, que era del cordero sin mancha, que se ve preparado, que el sacerdote comía algo de eso, y luego la familia iba a comer parte de ese cordero? Algo dedicado al Señor, y coger un cacho de ese corderito sagrado y tal, y tirárselo a un perro sucio, asqueroso, rabioso. Pues esa parte santificada es el Evangelio. No debemos echar el Evangelio a personas que realmente no lo aprecian. ¿Y crees que un cerdo apreciaría una perla? No. El cerdo es como el epítome, o sea, como la suma, la síntesis de toda la inmundicia. Un animal inmundo. Claro, porque no habían probado el jamón ibérico. Bueno, nosotros hoy sí comemos cerdo y comemos de todo, pero en aquel tiempo los cerdos eran salvajes, carroñeros, y echar el evangelio a gente que no lo iba a recibir era tener discernimiento y saber juzgar, porque juzgar no es malo. El prejuzgar y juzgar para machacar, eso está mal. Pero cuando juzgamos, discernimos entre una cosa que está bien y una cosa que está mal. Finalmente, dice, y saliendo predicaban que todos se arrepintieran y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y por eso digo que
termina con la compasión, sanando, ungiendo a los enfermos, echando fuera demonios y predicando el mensaje, el único mensaje que predicó Juan el Bautista, que predicó Jesucristo, predicaron los apóstoles, la doctrina la cual de Cristo y de los apóstoles está fundamentada en nuestra fe. Y nosotros solo tenemos un mensaje. Y si nosotros nos predicamos el arrepentimiento de que el hombre tiene que cambiar su manera de pensar y para que cambie su manera de vivir, y que solamente por la fe se puede recibir el perdón de Dios que Cristo ganó en la cruz del Calvario, tomando mi lugar y tu lugar, entonces, ¿quién lo va a predicar? Entonces, hemos visto en esta práctica, primer viaje misionero, que el Señor quiere que seamos fieles mensajeros y representantes de Cristo cuando prediquemos este mensaje de salvación. No es políticamente correcto, porque llamar el pecado pecado y llamar a la gente al arrepentimiento en el nombre de Jesús, porque nosotros somos de barro, somos pecadores también, pero somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Así que todos somos predicadores del juicio de alguna manera, y para ser un buen mensajero tenemos que ser gente de compasión, gente que vivimos en comunidad, gente que dependemos totalmente del Señor, que tenemos contentamiento en cualquier provisión que el Señor nos da, que tenemos compasión y que proclamamos. Y la última característica de los discípulos es que ellos tenían esa marca de que ellos eran obedientes. Ellos obedecieron las órdenes y lo vemos que salieron y predicaron y echaron fuera demonios y ungieron con aceite a los enfermos. El Señor quiere que seamos esos discípulos, y siendo esos discípulos reproduciremos los mismos discípulos cuando en oración busquemos a otros en quienes pasar ese legado del Evangelio. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a ser prácticos. Hay un pasaje, un versículo que me encantó, que está en Filipenses 4:9, que dice: lo que también habéis aprendido, es como si lo hubiera dicho Jesús, y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Practiquemos lo que el Señor nos llama. Luego, el viaje misionero, cuando volvieron, el Señor le preguntó en el versículo 30, le dice: los apóstoles, fíjate que envió a los discípulos, y luego parece que ya se graduaron, digo yo, en apóstoles, porque dice que los apóstoles en Marcos 6:30 se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Ese es el momento de la evaluación, es el momento del debriefing, como dicen en inglés, de ver cómo ha ido y cómo quieren y queremos implementar la experiencia que hemos tenido al salir y proclamar con compasión, viviendo en comunidad, con confianza, con contentamiento, con discernimiento y proclamando y amando a la gente en el nombre de Jesús. Hoy podemos pues ayudar a la gente con ropa, con comida, con leche, con diferentes cosas, pero siempre también compartiendo el Evangelio. Que el Señor nos bendiga y que seamos mejores discípulos. Bendiciones.